Algunos parajes están malditos. Pero la carretera comarcal Gerona 502 lleva en su haber un rastro de sangre y muerte tan prolongado que descabala toda estadística. Muy cerca de aquí se abre el paso fronterizo con Francia, la Junquera. Desde siempre se han concentrado en este lugar todo tipo de negocios, algunos no demasiado limpios. Semana Santa de 1968. Las vacaciones comienzan y la familia Wouters pasa la tarde del domingo de Ramos en el término municipal de Darnius. Son vecinos de la cercana Perpiñán. Poseen negocios en Figueras. Han decidido pasar esos días en Gerona. Después de comer, los padres se relajan y los críos juegan alegremente. Alrededor de las 2 de la tarde, el pequeño Jean-Luc desapareció. Desde el primer momento, el pueblo de Darnius se movilizó. Al caer la noche, los bosques se llenaron de antorchas. Entre Guardia Civil y aldeanos, 800 personas dieron batidas hasta el amanecer. Durante 3 días, con sus noches, Jean-Luc no apareció. El crío se ve que se peleó con su hermana y se enfadó y se marchó. Y entonces ellos lo buscaron, pasó por el camino este del medio del bosque, pasó por la casa esta de aquí, que se cambuchó, que es nuestra casa, siguió por detrás y se fue más o menos a un alcornoque que hay al lado de la casa que le llaman Cambró. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Es fácil perderse aquí? Hombre, pues sí, si te metes por el bosque, si no los conoces, sí, ¿eh? ¿Qué es lo que cree que le pudo pasar al niño? Se llamaba Jean-Luc. El niño, ¿sabes qué? Que se quedaría despistado y se metió por el bosque. Aquella parte de aquella montaña que hay allá, a la parte de... Todo aquello, de mitad para arriba no se ha limpiado. O sea que allí, si entrarías, no saldrías. Porque no podrías ni salir siquiera de allí, ¿eh? Estuvimos dando batidas varios días. Vinieron perros de la Guardia Civil, no encontraron nada y la cosa se fue diluyendo en el tiempo y mirando, comprobando y tal. Una señora al cabo de unos días vio a un coche de matrícula francesa que cargaba a un niño y que se iba en dirección a Guyana, la Junquera, Francia. Pero lo que no se puede decir es que fuera este niño. Aunque no quieran hablar de ello, en Darnius todos lo recuerdan. Aquella noche de abril del 68, José María participó en la búsqueda. Esta mañana ha aceptado llevarnos hasta el lugar. La familia Wouters estuvo almorzando aquí. Los niños jugaron un poco más arriba, junto a la regadera que marca el límite del bosque de alcornoques. Hoy, los forestales se encargan de limpiarlo cada año por los incendios. Pero entonces, el matorral espinoso llegaba hasta la cintura. José María nos cuenta cómo debió ocurrir. El pequeño Jean-Luc entró unos metros y se desorientó como una cría perdida de animal entre zarzas. La fama de la zona y la condición de industrial adinerado del padre hicieron pensar en un rapto, pero tras meses de búsquedas se tiró la toalla. La madre hizo llamamientos en prensa y en televisión, pero nadie llamó pidiendo un rescate. Incluso se llegó a manifestar por parte de testigos que habían visto al niño circular por la carretera que va desde Darnius a la carretera nacional, a la Nacional 2, en un coche negro con 2 personas desconocidas y que el niño detrás saludaba por el asiento trasero, por el cristal trasero. Y el caso pues se queda cerrado a pesar de las grandes peticiones. Incluso los padres, siguiendo esa corriente de un posible secuestro,
llegaron a presentar demandas tanto en televisión francesa como en la televisión española para que los presuntos secuestradores soltaran al niño bajo el precio que fuera. Y que hubo varias llamadas de teléfono pidiendo dinero y demás, pero nunca se llegó a poder probar absolutamente nada. Y el caso quedó cerrado. 3 años después, una fría mañana de invierno, la mujer de una masía cercana lo encontró. Estas imágenes corresponden al informe de la policía científica. Se abre por primera vez en exclusiva. El esqueleto presentaba arañazos y mordeduras post-mortem. El cuerpo fue desmembrado y comido por las alimañas, jabalíes, zorros, jinetas. El esqueleto de Jean-Luc no apareció entero. En algunas madrigueras de zorro aparecieron 2 costillas más, pero ni las manos, ni los pies, las piernas o las vértebras se encontraron jamás. En el cráneo se halló esta marca. Un primer forense de Barcelona vio en ella una prueba de asesinato. En el anatómico forense de Madrid se dictaminó que era una marca congénita producida por una arteria. El juez aceptó esta tesis. Salvador Ortega es el autor del informe. Por entonces pertenecía a la Brigada de Investigación Criminal con 2 compañeros más. Ellos fueron los primeros, los precursores de la policía científica de nuestros días. 40 años después, ha accedido a viajar con el equipo para reconstruir la investigación. El cuerpo del niño apareció aquí. Los análisis de la tierra demuestran que también murió aquí, a escasos 100 metros de sus padres. Tan absurdo como que nadie pensó que pudiera estar tan cerca. Imaginaos estos alrededores, de noche, con una cantidad de personas chillando, unos en francés, otros en mal castellano, y para que un niño de 3 años pudiera responder. El niño de 3 años no responde, vamos, para nada. El niño de 3 años estaba viendo las ánimas benditas del purgatorio pasar por su lado. Si pasaron muy cerca de donde estaba. Imposible, ¿no? Imposible. Luego después, cuando trajeron los perros, aquella noche llovió y hizo mucho frío, y cuando trajeron los perros, yo creo que cualquier huella ya que hubieran podido seguir a esos animales, pues no dio resultado. O sea, aquello tuvo que ser horroroso. Yo creo que incluso pudo causarle un shock de estrés máximo, y que hubiera habido por pérdida de conocimiento y demás, sí, perfectamente. Del miedo, además, ¿no? Sí. En un principio, el informe forense indicaba que la muerte de Jean-Luc había sido violenta, o sea, que había muerto por agresiones físicas. Con un informe posterior, que es el informe definitivo, se demuestra que no existen tales lesiones, sino que Jean-Luc murió de miedo. La madre nunca aceptó las pruebas. Para ella y para el pueblo de Darnius, el pequeño de ojos tristes aparecerá algún día. José María nos hace una confidencia que nadie se ha atrevido aún a contar. El niño tenía que heredar, lo que se comentaba, tenía que heredar muchas cosas, y que era irrevocable que el niño decidiera. La forma de sacar esta cláusula es que el niño desapareciera. ¿Seguro estar con vida Jean-Luc? A ver, yo creo que sigue con vida. Hay quien afirma que Jean-Luc sigue vivo. Otros aseguran que murió de miedo. Las últimas horas del niño de los ojos tristes siguen siendo un gran enigma. Vamos a intentar aproximarnos a él por un investigador de excepción, una persona a la que yo admiro, Salvador Ortega, que además, con esto que nos va a mostrar hoy, de alguna forma puso un peldaño en la historia de la investigación de la policía científica en nuestro país. El auténtico CSI. Salvador, bienvenido. Encantado. Gracias. En los 3 documentos que pues son páginas de oro, aún en la desgracia, de la investigación forense, policial, vemos un retrato donde se superponen la cara de Jean-Luc con una serie de restos. ¿Podías contar una especie de titulares que estamos viendo aquí, Salva? Sí, esa es la conclusión final de la investigación, de una de las fases, porque realmente la fase final era demostrar que esos huesos pertenecían a Jean-Luc
y que además encajaban perfectamente en toda su antropometría. Había que naturalmente trabajar una fotografía que tenía la madre. Nos interesaba mucho que fuese más o menos con el mismo espacio en las coordenadas naturalmente que tenían que estar, antropométrico, y que ese espacio nos diera la capacidad de poder encajar naturalmente dentro de la cabeza lo que teníamos allí. O sea, por un lado tenemos el resto. Ese es el cráneo que se encuentra. ¿Qué encontráis? Que se encuentra, y por otro lado una foto de la madre. Es la primera vez, es muy importante, hoy nos parece muy habitual hacer esto, la primera vez que en nuestro país se hace una comparativa entre resto óseo y la fotografía para llegar a unas coordenadas, es este caso. Sí, yo creo que tuvimos mucha suerte y quizá yo soy el único que queda vivo de esa investigación. Ahí fue Valcárcel, nuestro compañero Antonio Valcárcel, que era una máxima autoridad en lo que era identificación dentro de los que existían entonces, que eran los laboratorios de técnica policial. Y también tuvimos a Gascón Martín, que fue precisamente uno de los mejores fotógrafos que había en la dirección general. Y cada uno llevábamos un cometido, y yo llevaba el de la investigación propia. Y efectivamente es la primera vez que se hacen estos trabajos antropométricos encajando fotografías hechas sobre el lugar en una fotografía antigua, encajando precisamente todos los restos que habíamos encontrado y que nos coincidían en todos los planos. ¿Y el puzzle encajaba? Sí, encajaba perfectamente. Y sobre todo lo más difícil era que coincidieran los arcos ciliares, que coincidieran la raíz de la nariz, que coincidiera la base de la nariz, la anchura de las aletas, que coincidiera todo esto, y fue perfecto. Fue un calco, os encontrasteis perfecto. Ese cráneo, ese trozo que queda ahí, porque hubo restos que grabamos en el uniforme que desaparecieron, encajaba con algún tipo ya de anomalía o de diferencia que tenía el niño. Eso es, efectivamente. El niño pudo ser de nacimiento, a lo mejor que fue un parto duro, que estuvo más tiempo en el canal del parto, o que lo tuvieron que sacar con forceps. Algo hubo ahí en que había una asimetría entre los senos frontales y demás. Esa asimetría la tenía también el cráneo. Increíble, esa especie como de llave de la investigación que os da con la resolución prácticamente, pero para algunos no está claro. Salvador, vamos por aquí. Tú nos has traído otra joya, este informe, yo lo leía y de verdad que se me ponían los pelos de punta. Informe y teclado en rojo sobre ropas y restos óseos humanos hallados en el término municipal de Capmany, en Gerona. Una pieza fundamental en la historia de la investigación. Antes de abrirla, Salvador, ¿murió de miedo el niño? ¿Cómo pudieron ser las últimas horas de ese niño que esto es estremecedor? Aparece a 100 metros de donde estaban los padres. Sí, no llegó a 500 metros. O sea, todo el círculo que se pudo haber movido perfectamente esa criatura, tanto hacia el interior como en la longitudinal o interior hacia el bosque, no llegó a 500 metros en absoluto. Y ahí estaban los restos encontrados. O sea, que ahí se encontraron los restos. Ahí estuvieron los 3 años mientras el niño estuvo desaparecido. 3 años ahí, pero en la búsqueda, la gente desplazada, el peinado de la zona. Verás, es un niño que se pierde, y además de que se pierde, ya empieza por a no encontrar la vuelta, porque quería tirar de la hermana. La familia estaba buscando espárragos, parece ser, ¿no?, después de haber comido allí. Y había 3 grupos. Uno lo hacía la madre del niño con su suegra, el abuelo, que estaba solo buscando por otro sitio, y el padre con los 2 niños, que iba en contraposición a la dirección de la madre. La madre iba por la otra orilla y el padre con los 2 niños. Los 2 niños eran una hermana, que era la mayor, y Jean-Luc. En un momento dado, Jean-Luc parece ser que se va, y la hermana cuenta que el mismo hermano le llamaba para que fuera hacia adentro a jugar. ¿Llegó a oír la voz del hermano llamándole para jugar? Sí, el hermano la llamaba. Ella lo que hizo fue no hacerle caso y siguió detrás del padre, pero no advirtió al padre lo que estaba haciendo el niño. Y entonces el niño se mete dentro y desaparece. Hay que ver que todo el bosque en aquella época, allí había la hojarasca, todo lo que había de hojarasca en el suelo tenía más de 25 centímetros. O sea, solo de 25 centímetros de hojas caídas y demás, que formaban naturalmente un pavimento natural en todo el suelo. Luego después de aquello, pues en el momento en que te desorientas un poco y no miras al cielo y tal, no sabes dónde estás. Estás metido entre matorral y tal, de más de 1 metro de altura. Nos contaban pastores de la zona que hoy todavía es muy fácil perderse allí. Sí, la parte donde el niño se pierde hoy está totalmente abierta, porque ha habido un señor que es el dueño de todo aquello, que es el que ha metido allí animales y demás, y está aquello. Pero te aproximas más a lo que queda todavía de bosque y te puedes perder exactamente igual si no estás acostumbrado a estar allí dentro, ¿eh?
Eso es, pero que además tú te imaginas, los padres, el niño ya empieza por tener miedo a no encontrar la salida. Los padres cuando se dan cuenta van a buscarlo y lo buscan en distintas posiciones y en distintas áreas. El niño posiblemente, a lo mejor es posible que hasta viera al padre, pero no saliera por tener miedo a que lo castigara o algo parecido. El niño no respondió a la llamada del padre, que en aquel momento podía haberlo llamado. Ahora, bien, luego después aparecen más personas, llegan más personas, pero fíjate, niño francés, habla francés, a lo sumo catalán muy cerrado, porque el catalán que se puede hablar es la parte catalana de francesa, y mucha gente voluntaria. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos significa que todo el mundo va medio arregladito, o sea que todo el mundo iba allí con zapatitos medio nuevos, trajecito y tal, o sea que al cuarto de hora, media hora de estar allí, ya no se metían más adentro. Estaba lloviendo, ya empezó a llover aquel día, bajaron las temperaturas por la noche hasta 4 grados en aquella zona y ya fue fantasmagórico. Ya le dieron antorchas a mucha gente, otros iban con linterna y unos chillaban en francés y otros hablaban en castellano mal hablado. ¿Y qué pudo hacer el niño? ¿Quedarse guarecido? Esconderse. El niño vio las almas del purgatorio. El niño, para él fue una misión fantasmagórica, la gente con antorchas encendidas. Jean-Luc, otros dirían Juan-Luc, otros dirían lo que fuera, distintos tonos de palabra, distintos gritos. El niño estuvo viendo algo que le produjo terror, pánico en absoluto. Llueve. El niño no bebe en mucho tiempo, se empieza a deshidratar, en definitiva yo creo que pudo coger una pulmonía, pero aparte de la pulmonía, con un estrés de ese tipo, el niño pues llegó a un shock psicosomático y el niño murió inmediatamente. Qué infortunio, qué desgracia, qué cúmulo de cosas para que a unos metros de unos padres ocurra esto. Digamos que la gran imagen, el quid de la cuestión está en que en el cráneo de Jean-Luc aparece una especie de... Nosotros vemos una línea y muchos creen que es una posible marca de un gran golpe, es decir, asesinato, y tú determinas, no sin apuros, creo, y sin enfrentamientos, que esto es congénito y que no tiene nada que ver con un niño que ha muerto sin ser agredido por nadie. Yo decía que no podía ser una fisura, porque a mí, cuando yo estudiaba medicina, me dijeron, las fisuras no tienen cola. Y esto tiene una cola importante. Pero luego después yo pensé, porque ya había tenido otro caso anterior muy similar, en que podía ser una anomalía genética. Se da muchas veces, no con mucha frecuencia, pero sí se da el que hay arterias, vasos arteriales, arteriolas que se llaman, y que van naturalmente por el recorrido de algunos de sus huesos y luego después desaparecen porque no tienen otra función. Y entonces son arteriolas que están ahí porque necesita ese hueso, necesita alimento sanguíneo y por lo tanto aparecen y después desaparecen. ¿Qué ocurre? Que dejan un lecho. Y ese lecho por donde ha pasado la arteriola no presenta naturalmente en el tejido esponjoso del hueso, no presenta ningún corte ni ninguna señal que nos determine que sea un golpe. Mucho antes del ADN, del CSI, de la investigación computerizada, de lo sencillo que a veces parece una prueba en 2 minutos, que nos han enseñado estas interesantísimas series, hubo un grupo de policías españoles que empezaron a asentar los ladrillos de toda una disciplina. Lo hicieron con un caso muy triste, pero un caso que rescatamos aquí, también sensacional, periodísticamente hablando. Un informe paciente, fotografías, mucho esfuerzo, en ocasiones, ¿verdad?, muchos enfrentamientos para llegar a la verdad. Una verdad que nos ha contado nuestro amigo Salvador Ortega, que ya lo conocen ustedes, ha hecho muchísimas otras acciones que son ya historia de la investigación en nuestro país. Yo tuve la suerte en aquel momento, y es lógico que además lo ponga sobre la mesa, de trabajar con las 2 personas que de verdad tenían una visión muy exacta de lo que tenía que hacer una próxima policía científica, que era el señor Valcárcel y el señor Martínez Garzón. El embrión de una cosa que hoy es fundamental. Ahí está, Salvador Ortega, para contarnos y nos traerá muchísimas más cosas. Salvador, gracias, de verdad, como gracias siempre. A vosotros. Te agradezco mucho. Menuda historia, pero pensando en ese niño en el bosque, uno le recorre un escalofrío. Fue triste. Vamos con otro tipo de...